Bueno, yo soy Susana Barreiro Coach y ella es Sonia del canal Caminando con Sonia. Y vamos a hablar un poquito con motivo del día 1 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, del tema de la muerte. Yo quería preguntarte, porque tú estás más conectada con el lado espiritual, el tema de la tristeza, si ya llevamos un tiempo acarreándola, si tienes algún tipo de ejercicio, de meditación que nos pueda conectar con esa tranquilidad y ese saber que nuestros difuntos están en un lugar mejor. No, así meditación como tal, estamos haciéndolas, bueno, conjuntamente en el canal, pero realmente lo que yo quiero dar a entender que este día, el plano que une los dos mundos, tanto el espiritual como el terrenal, es muy, muy fino, esa unión, entonces es mucho más fácil que podamos conectar con ellos. Y para ello, como ya sabes, tenemos que estar centrados. Es decir, tú puedes estar en el sofá y decir, quiero conectar o quiero hablar con tal, ¿vale? Pero tu mente te puede confundir, tu cuerpo te puede confundir. Es decir, lo más fácil es decir, quiero una señal o saberlo. Y cuando menos te lo esperes, te la dan. Entonces ahí cuando tu mente no sabe darle una respuesta a lo que ha pasado, un golpe de repente, un sonido, un olor, cualquier cosa que tu mente no sabe gestionarlo y tiene que buscar esa respuesta, ahí es cuando dices, ahí está mi respuesta. Claro, es la conexión al final o la respuesta que nos llega desde el otro lado, ¿no? Sí, pero claro, Porque cuesta sí que es mucho la mente cierto, entenderlo. porque sí que es cierto que la tristeza al principio es normal, ¿no? Que es ese Sí. sentimiento de recogerse, de sentir ganas de llorar, esa La pérdida que al pérdida. final tenemos, que puede ser un duelo de muerte, que es lo que vamos a hablar ahora mismo, pero de rupturas, de pérdida de trabajo y demás. Pero sí que es cierto que a veces cuando se alarga en el tiempo, pues no sabemos cómo sentir esa conexión porque estamos muy imbuidos en nuestra tristeza al final. Entonces teníamos que buscar Sí. esas señales. No, esas señales y además, si hay un duelo así perpetuo, por decirlo de una manera, es porque hay un problema con esa persona que ha partido y todavía no se ha solucionado. Puede ser o tristeza o rabia o cualquier otro sentimiento de esta índole y es por eso que si no lo sanas desde el modo terrenal, seguramente tu mente no te deja pasar al otro plano. Yo conozco gente de que me dice, es que yo todavía no he soñado con esa persona y es lo más sencillo, pero claro, tu mente va a bloquear cualquier tipo de conexión, porque es que la mente es muy poderosa, entonces, que tú Yo te voy a dices, hacer vale, una pregunta. espiritualmente te puedes conectar, pero si estás bloqueadísimo es que no puedes. Ahora con lo que has dicho, te quería hacer una pregunta, perdona que te interrumpí. El tema de los sueños, cuando sueñas con alguien que ha fallecido, aunque haya fallecido hace tiempo, porque me pasa a mí muchas veces, porque mi abuelo falleció en diciembre y sí que he soñado con él recientemente, pero con mi abuela que falleció hace más tiempo, he soñado varias veces con ellas. ¿Tienen algún significado esos sueños? ¿O hay alguna Depende, conexión? Claro. no, depende del contexto, porque hay veces que sí son recuerdos o cosas que a lo mejor, lo que mencionábamos antes, que no hemos solucionado y en el sueño intentamos resolver para poder así sanar esa relación, pero también es verdad que en los sueños que vienen a despedirse no tienen borde. O sea, si te fijas en el sueño, en esa persona, no suelen tener bordes, no suelen verse los pies, suele ser como muy difuminado, que tienen un halo como muy blanco. Entonces, Claro, más lo espiritual sabes, que o sea, tú te persona, ¿no? despiertas y dices, ha venido a despedirse o ha venido. O sea, tú te despiertas y lo sabes, no tienes la duda de decir, he soñado con tal y no sé qué quería. No, te despiertas y dices, ha venido, es porque lo sabes, o sea, se te impregna esa luz. Yo lo que he sentido, que no sé si es correcto, aquí ahora ya juzgando, pero el tema que yo he sentido es que me querían como recordar que estaban para mí. Sobre todo en momentos, yo cuando lo sueño es cuando tengo un momento muy complicado y esa sensación de está ahí. O sea, me está protegiendo, está velando por mí. Pues esa es la sensación con la que te tienes que quedar, es la correcta, porque no te quedas con él, ¿y qué quiere? ¿Y ahora qué le pasa? ¿Y ahora por qué? Porque puedes meterla en el contexto de que a lo mejor tienes un problema y dices, ahora sueño con ella, pero no te levantas con eso de decir, bueno, como tengo ahora los problemas, viene. No. Si tú sabes que está para mí. Sí, esa es la sensación de está ahí, me está cuidando, Sí, ¿no? me protege. Sí, que es muy bonito. Y el tema de los asuntos que quedan a lo mejor pendientes o asuntos sin resolver, porque yo sí que doy ejercicios en consulta, pero son más terrenales, en el sentido de
Si te sientes, por ejemplo, culpa porque haya habido algún asunto que no se ha resuelto, pues escribir una carta de perdón, porque al final no Sí. lo vas a poder hacer cara a cara. O si es rabia, pues expresar la rabia pues gritando o golpeando un cojín, que son ejercicios más físicos que a veces hacen falta, pero en el terreno más espiritual hay algún tipo de, aparte de pedir esa señal y esa conexión, ¿hay algún tipo No, de cosa? No. por ejemplo, en consulta, bueno, en las sesiones cuando las hacemos, esos ejercicios también se pueden hacer, incluso también Sí. está el de la silla, y te imaginas Sí. supuestamente que está la otra persona y tú le dices lo que tienes que hacer, o coges el rol de esa persona. Lo bueno que tenemos, bueno, lo que tengo ¿cómo lo digo? En mis consultas es de que si lo haces bien, o sea, si haces el trabajo terrenal como toca, al final realmente a través de ser medium, ¿vale? Por decirlo ya claro, tienes la posibilidad de que esa persona realmente te responda. O sea, no vienes a consulta y si tienes el duelo perpetuo, por decirlo así, en la primera consulta no va a ser voy a hablar con esa persona para solucionarlo. No, vamos a ver qué pasa, solucionamos y luego ya hablas. Porque es que si no, vas a hablar, te va a dar el consuelo momentáneo, vas a decir sí está aquí, pero realmente no te vas a ir con el problema solucionado, porque vas a seguir enfadado, vas a seguir con esa rabia, esa tristeza y no vas a solucionar nada. Si gestionas eso y lo haces bien, entonces no a modo premio porque no es así, pero sí que tienes esa opción de que en vez de ver una silla vacía realmente, si puedas llegar a ver en la sesión como tengo a esa persona. Y si no la quieres ver porque no te atreves, pues entonces Claro, te doy el mensajito. Perdón, que tengo un poco de tos. Eso sí que es importante decirlo, porque hay gente que tiene miedo de decir en las sesiones más espirituales, ¿vale? O incluso en afrontar un duelo, ese miedo de me voy a tener que enfrentar sí o sí. A veces no es Claro, necesario un enfrentamiento como tal, siempre se van a respetar los tiempos, que eso es bueno que lo claro. sepan todos. Y si te nace lo que dice Sonia de verlo y hablar con esa persona y desahogarte, Está la estupendo. opción. Exactamente, y si no también es estupendo. Simplemente un poco lo que decías tú, de tener la herida sanada primero antes de establecer la conexión. Es decir, primero trabajar Claro. sentimientos, de dónde vienen, cómo se originaron y un poco todo el hilo conductor para después poder sanarlo en la última consulta o sesión. Claro, y luego ya sí que puedes recibir los mensajes e interpretarlos correctamente. Exacto. Porque No sé si si no, te es que, ocurre alguna cosa más que podamos decir, porque así a bote pronto hemos tocado los temas más llamativos, que pueden ser la tristeza, la culpa, los asuntos no resueltos, el cómo establecer una conexión, que eso me parece muy bonito como ejercicio, que yo lo haré bueno, entre la noche del 31 al 1, el pedir mi señal, que yo siempre voy pidiendo señales. sí. Y entonces no sé si nos queda algo en Igualmente el ahora tintero. también en los canales, entre las meditaciones que vas subiendo tú, también los últimos vídeos que he subido, también he dejado un pequeño ejercicio para poder conectar con esos seres que están alrededor, pero es muy genérico, o sea, no vas a conectar con esa persona en concreto, ¿vale? Es para Vale. empezar a aprender a conectarse con el más allá. Pero claro, depende de lo que tengas alrededor, vendrá quien tenga que venir. Claro. ¿Y Y hay alguna opción? siempre lo digo, con cuidado, con ojo, Sí. porque nos pensamos que es muy bonito, muy angelitos, muy así, pero no. O sea, hay que ir con respeto y con mucho ojo, porque al igual que aquí tenemos ciertos personajes, por decirlo de una manera, o ciertos roles, en el otro lado también. Y todo está permitido, ¿vale? O sea, Claro. siempre desde el respeto. Exacto. Bueno, esto que ha dicho Sonia es muy importante porque el tema bueno, de conectar con el más allá, al final son energías que tú mueves. No tienes que tener miedo como tal, pero sí que tener el respeto y el cariño suficiente para comunicarte con ellos desde el amor, no desde el miedo ni desde otras emociones. Entonces, comunicándote desde el amor, entiendo que se conecta pues con muchísima Sí. más facilidad. Y te iba a preguntar hace un momento, ¿tienes uno general, pero hay alguna opción de conectar con una persona particular así genéricamente o eso ya es mejor hacerlo en consulta? Es decir, No, de meditar e intentar conectar con una persona es en que eso lleva concreto. mucho, o sea, lleva trabajo. O Lleva sea, yo tiempo. voy dejando los ejercicios para que la gente vaya practicando. Sí que es cierto que voy a dejar otros ejercicios y otras meditaciones para conectar con esa persona, pero es mejor si lo hacemos en sesión porque así te vas guiando y no te vas dispersando, porque es muy fácil. ¿Vale? Claro, porque es un terreno muy amplio, espiritual, y al final, lo que decimos, ¿no? Se Las mueven muchas sesiones no energías. solamente
claro, las sesiones no solamente se trata el tema de los espíritus, por decirlo de una manera, ¿no? De los desencarnados. Digamos, es tu alma la que va a decidir hacia dónde va. Y dependiendo de hacia dónde vaya en esa sesión, tenemos que tratar o vidas pasadas o esta vida, a ver qué problema tienes y cómo solucionarlo. El tema del cuerpo también, o sea, es muy amplio, es muy así. Sí. O sea, hasta que no estás ahí, no sabes exactamente hacia dónde tira tu alma, porque a lo mejor tú quieres conectar con cierta persona o hacer otra cosa y tu alma te dice, no, yo quiero otra cosa y hay que hacer caso. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, yo he hecho alguna sesión, no sé si alguna vez lo he contado, pero con Sonia, y me he conectado, bueno, lo típico que dice ella ahora de querer tratar un tema concreto y de repente me he ido a otro lugar, pero con guía, claro, con guía es muchísimo más fácil. Claro. Sí que es cierto que las meditaciones de Sonia ayudan, yo he escuchado alguna sola, pero la mente, bueno, que es lo típico que nos pasa, nos tiende a irse y desviarse a donde ella quiere y es más difícil, pues igual, el llegar al lugar al que quieres llegar. Entonces, con guía es muchísimo más fácil. Yo recomiendo que la hagáis, lo probéis y es increíble. O sea, yo he encontrado cosas muy, muy Está heavy. guay, lo sabes, está muy guay. Hay más cosas guays. Pero bueno, claro, yo siempre mis comillas, pero es que hay que verlo porque Claro. es que si no... No, hay que vivirlo para saber cómo es la experiencia, o sea, es así. Sí. Y yo te quería preguntar, porque claro, ahora viene el tema de esto, ¿no? De hablamos. Y cierto que tenemos que tratar el tema espiritual, pero aquí terrenalmente a alguien cuando se le fallece a alguien, ese primer instante, ¿cómo se gestiona eso? Porque es muy complicado, el estar al lado sí, pero ahí es que no se puede hacer nada, acaba de pasar, es el golpe. ¿Cómo se gestiona eso? Exacto. A ver, en el primer momento, aunque suene un mal consejo, pero no os puedo decir otra cosa que es sentirlo. Es decir, si tienes que llorar, tienes que llorarlo. Y si lo haces bien, porque esto pasa muchas veces, que hay gente que no ha vivido el duelo de forma adecuada, que no se ha permitido llorar. Exacto. Entonces, el no llorarlo sí que genera igual pues otro tipo de traumas, de incluso depresión, que no es necesario al final si tú lo vives en ese momento, en plazo de semanas o meses, y vas sintiendo esa tristeza y te lo permites sentir, porque esa tristeza al final tiene un mensaje, que es has perdido algo muy valioso para ti y si tú lo sanas adecuadamente al final vas a honrar esa relación que tuviste, o sea, ese cariño, ese amor, que al final es con lo que nos tenemos que quedar. Los primeros momentos son muy duros, pero es permitirse sentir. Si al final necesitas ayuda, yo siempre recomiendo ir a terapia. En la mía, ya sabes, bueno, Sonia también la ha probado. Y bueno, entre funciona, la PNL... Salen cosas que dices, uy, estás muy escondido aquí. Sí. Pero entre PNL y Kilimbic parece que no, pero tengo un amplio abanico de herramientas, porque Kilimbic lo bueno que tiene es que no necesitas verbalizarlo todo, porque hay gente que le cuesta mucho decir, claro, le cuesta mucho decir lo que siente, entonces no necesitamos verbalizarlo todo, sí que tenemos que tener una escena diana, algo con lo que trabajar, pero no necesitas decirlo, expresarlo y llegar como a lo más profundo del dolor, entonces vas aliviando y lo vas sanando al mismo tiempo. Sí, porque, o sea, lo que dices, yo no soy mucho de hablar y estas cosas a mí me cuestan muchísimo, pero todo sea por el bien, el bien que toca, pero que es verdad que cuando hemos hecho las sesiones tuyas, es que van saliendo, o sea, simplemente con el tapping, creo que es, ¿no? Con el tapping, que son los puntos, los meridianos. Eso, que tú dices, así que mueves la energía, es una pasada, porque de repente estás aquí y estás pensando tú una cosa y te viene otra que tú dices, perdona, porque la mente, ¿por qué vienes? Claro, la mente va asociando, yo qué sé, igual, yo estoy muy triste porque he perdido a mi abuelo, pero de repente es que yo echo de menos cuando mi abuelo, pues, me daba las quelitas, porque, ¿sabes? Me has recordando imágenes, y entonces te va acompañando la tristeza, te van acompañando las imágenes, y tú vas liberando todo eso que tienes guardado, y que a lo mejor verbalizándolo solo, pues no te das cuenta. Sí, porque es eso, la pasada es esa que al final no te estás dando cuenta de lo que te ocurre. Y tú dices, voy a ponerle palabras, pues que no, y vas viendo las imágenes así como una película y es súper sencillo. Sí que es verdad. No, y el tema de la rabia, por ejemplo, que a veces queda un poco de rabia, pues hay un momento en el que si necesitas gritar, gritas, o sea, cogemos un cojín para no asustar al vecino
y gritas a gusto. Si tienes que golpear un cojín, lo golpeas. Un poco lo que ha dicho Sonia antes de las posiciones, también lo hacemos en consulta, y tú puedes verbalizar lo que ella decía a la persona, lo que necesites, ponerte en el lugar de la persona y recoger el mensaje, que al final esto se va integrando en todo tu sistema, y es un poco la sanación, el entender los dos puntos de vista, el quedarte tú libre, el dejar libre a la otra persona, aunque no esté físicamente en el plano terrenal, y lo dejas todos los asuntos zanjados. Sí, aquí sí que es verdad que el tema este de ponerse en el rol de la otra persona, sí que está la posibilidad, bueno, que está, o sea, la posibilidad de que esa persona al final te termine contestando. Que a lo mejor tú dices, tomo este papel y yo creo que es esto. Y entonces, porque lo vas conduciendo según tu percepción. Si no es esa persona, al final para sentirte tú bien. Pero si tienes la opción, ¿no? Por ejemplo, está aquí, la opción de que salga... Ya me he despistado. Aquí con el tema de que esa persona, aunque no esté aquí, en su espíritu, sí que te va a contestar el por qué pasó eso o por qué no hice aquello. ¿Sabes? Porque sí que me ha pasado en consultas que de repente dices, jo, pues yo no había pensado que podía ser así. Y al final tienes una respuesta y esa respuesta te calma. Porque dices, vale, pues no es ni por mí ni problemas asociados, no tengo la culpa. Entonces... Claro, te llega el mensaje claro de esa persona, no lo que tú crees que ha pasado, o sea, no tu interpretación. Que es lo bueno que tiene este... ¿Qué más? Ese método. Yo ya acabaría aquí para que la gente lo pueda ver, que sea cortito, y sí que me gustaría luego, Sonia, que me pases el link de la meditación que tienes para conectar con el más allá y lo dejamos en nuestro canal de YouTube, porque el vídeo va a quedar colgado en el canal de ella y en el mío, para que lo podáis disfrutar todos. Y cualquier duda que tengáis nos la dejáis en comentarios y nosotros os hacemos otro vídeo o os contestamos individualmente. Vale. Pues muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.